Esperanza Aguirre, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ana. Usted empezó con las políticas de bajar impuestos en la Comunidad de Madrid y después ha seguido Isabel Díaz Ayuso. ¿Era para hacer dumping fiscal? Pero vamos a ver, esta señora que acaba de hablar, esta vicepresidenta del gobierno del partido de Sumar, no dice más que disparates. ¿De cuándo ha pedido Isabel Díaz Ayuso dinero? Lo que pide es autonomía. ¿No somos autónomos para bajar o subir los impuestos? ¿O es que solo hay autonomía para subirlos? Y resulta que en Madrid la bajada de impuestos supuso pues un despegue como comunidad autónoma, que éramos la tercera o la cuarta de España y en este momento somos la primera y una de las primeras de toda Europa. Entonces, es que lo que dice esta señora pues no tiene ni idea. Eso es lo que ella hace y se cree que los demás hacemos lo mismo. Madrid financia absoluta y totalmente sus servicios y además de todo eso es la que le proporciona 3 veces más que Cataluña al fondo común para las otras comunidades que no tienen suficiente con lo que ellos recaudan. ¿Y entonces por qué se abre esta ofensiva ahora contra Madrid? Mire, el otro día coincidí en un programa de televisión con Iñaki Anasagasti y fuera de cámara le dije yo, pero bueno, si a Cataluña se les ofreció durante la Constitución que hubieran tenido el cupo como los vascos, y me dijo, sí, claro que se les ofreció, pero Miquel Roja dijo que no había nada menos popular, más impopular que recaudar impuestos y que no lo querían. Bueno, pues ahora lo quieren. ¿Por qué lo quieren? Pues porque Madrid es verdad que les está haciendo la competencia, pero es que la competencia fiscal es una de las cosas más sanas que hay. Y eso es lo que tendría que hacer el señor Illa. En vez de subir los impuestos a los catalanes, que los tiene asfixiados, pues bajarlos. Eso es lo que tendría que hacer, en vez de poner embajadas, como está poniendo en todas las ciudades más importantes del mundo, en vez de gastar en propiciar la independencia anticonstitucional, lo que tendría que hacer es hacer una de verdad, una gobernación en favor de los ciudadanos. Y no hay que olvidar que el señor Illa fue, yo creo que uno de los peores, si no el peor gestor de la pandemia de todos los países europeos. ¿Usted cree que al final se va a consumar esa cesión de la hacienda pública para recaudar todos los impuestos, para gestionar como si tuviera un concierto, al igual que el País Vasco, a Cataluña? Porque es lo que se ha filtrado en los últimos días. Pues ¿Se yo puede me temo hacer que eso? Sí. Me temo que sí, poderse, pero es que hacen tantas cosas que son anticonstitucionales e ilegales y no les pasa nada. Peor todavía es lo que piensa hacer Bolaños con esas leyes que pretende aprobar. Una ley nueva de enjuiciamiento civil para darle la competencia de la instrucción de las causas penales a la Fiscalía. Y ahora, ¿de quién depende la Fiscalía? Porque no lo digo yo, lo dijo Pedro Sánchez. Y encima, claro, la Policía Judicial pasaría a ser, no sé si la UCO o la Policía Nacional, pero en todo caso a depender de la Fiscalía. Es decir, que se admitirían a trámite solo aquellos casos que el señor Sánchez o su sucesor quisiera. Esto es disparatado, es un ataque a la separación de poderes inmenso. ¿Y a dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a que ustedes hablan ahí de que no han presentado los presupuestos. Yo de lo único que me alegro es de que no hagan nuevos presupuestos, porque cada nuevo presupuesto son 20 o 30 mil millones de gasto más, a sumar a los que tiene por no haber deflactado el IVA, que de un año a otro, del 23 al 24, ya recaudó 34.000 millones de euros más. Y además tiene los fondos de Next Generation, más los fondos europeos. Y esto es disparatado, no hace más que gastar el señor Sánchez. Por eso está tan contento y pasa una partida de un sitio a otro, menos cuando algún funcionario le dice que eso no es correcto y no lo quiere hacer. De todas maneras, y para cerrar el capítulo de los impuestos, hablaba usted de Yolanda Díaz y de su comentario sobre Madrid, pero
también los ministros de su propio partido se las han tenido tiesas con la Comunidad de Madrid, porque yo recuerdo sus tiras y aflojas serios como presidenta con Cristóbal Montoro, con el ministro de Hacienda, exigiendo subidas de impuestos en la Comunidad de Madrid. Tiras y aflojas, le llama usted tiras y aflojas. Y sí, yo por ser educada. Al señor Montoro, que era socialista y ahora se ha vuelto ya cuasi comunista, pues desde el minuto 1, cuando dijo que estaba muy contento porque él iba a subirlo, habíamos prometido bajar los impuestos de manera drástica en el programa electoral. Programa que luego volveré a eso, que no cumplimos, que incumplimos todo. Pero en el caso de los impuestos, el señor ministro de Hacienda dijo que estaba muy contento porque iba a subir los impuestos más de lo que Izquierda Unida proponía en su programa. En ese momento es cuando se tenía que haber ido del PP, ¿no? Antes de ayer, o sea, la semana pasada, que es cuando se fue. Pero es que no cumplimos nada y se dice, y es verdad, Zapatero dejó la economía muy mal y Mariano Rajoy tenía que dedicarse, bueno, pues a recuperar los disparates de gestión que había hecho el último gobierno de Zapatero durante la crisis. Y lo hizo. Pero la verdad es que el programa electoral no afectaba para nada. El derogar la ley de memoria histórica no cuesta dinero. El poner la ley del aborto a la que nos habíamos comprometido y que Alberto Ruiz Gallardón llevó al Congreso no cuesta dinero. El haber repuesto el plan hidrológico nacional que Zapatero había derogado antes, o sea, nada más jurar su cargo de presidente ante el rey, antes de llegar a la Moncloa, ya tomó 3 decisiones. 1, retirar las tropas de Irak. 2, derogar el plan hidrológico nacional en lo que se refería al Ebro. Y 3, derogar la ley de calidad de la educación, suspender la entrada en vigor de la ley de calidad de la educación para que le diera tiempo a él a hacer una en la que la calidad ya no contaba, sino que lo que no contaban eran los suspensos, la repetición, todo eso no. La transmisión de conocimientos para los socialistas es algo que no debe entrar nunca en la educación. Y aquellos errores o aquellos cambios de criterio del Partido Popular son los que paga hoy Alberto Núñez Feijóo con una derecha dividida en 2 partidos. Esos incumplimientos los pagamos ya en su momento, porque de los 186 escaños y casi 11 millones de votos que habíamos tenido en noviembre del 11, se nos fueron 5 millones de votantes. De un partido unido en el que estábamos todos cómodos, liberales, democristianos, conservadores y hasta algún socialdemócrata, pasamos a 3 partidos, a Vox, el PP y Ciudadanos. Y entonces el panorama político pues era desolador. Eso, bueno, la primera vez que se presentó Pablo Casado sin tener la culpa, sacamos 66 escaños, que fíjese, comparados con 186. Eso lo pagamos, porque la gente no perdona a los que incumplen su programa electoral. Y por lo tanto, pues yo confío en Alberto Núñez Feijóo porque estoy convencida de que lo que ha dicho, que va a derogar el sanchismo y que todas esas leyes pues disparatadas que ha aprobado Sánchez, porque Sánchez, yo cuando llegó me creí que era un socialdemócrata y resulta que ha hecho suya la ideología podemita. Y bueno, ya ha aprobado la ley del solo sí es sí, la ley trans, bueno, y todas las leyes, las que quiere llevar ahora Bolaños, ya no digamos. Y creo que tienen también un proyecto de reforma de la ley electoral. Imagínense en qué sentido era ese proyecto. Feijóo todavía no ha prometido que va a bajar los impuestos, ¿no? Con eso ganó las elecciones Aznar en el año 96. Bueno, a ver, si nos vamos a las elecciones del 96, en las que yo tuve el honor de que Aznar me nombrara ministra, pues tenemos que recordar que sacamos 277.000 votos más que el PSOE, solo esos. Y que si Felipe González hubiera sido como Sánchez, pues no hubiéramos gobernado nunca, porque él tenía a Julio Anguita con 2.600.000 votos. Lo que pasa es que no se le pasó por la imaginación. Felipe González era, bueno, pues como eran los socialdemócratas de su época, completamente anticomunista, y pues es que se ha hecho comunista, Sánchez. Pero mire dónde está, en el Grupo de Puebla. ¿Con quién está? Con Petro, el que ha sido
de la guerrilla, el Lula, que ha sido condenado, el de Chile también. Bueno, pues todos esos son los que le gustan a Zapatero y los que, por lo visto, a Zapatero también, claro, por supuesto. Si Zapatero es el que está llevando ahora mismo la nave de este gobierno de España. Zapatero es el que... Por ahí iba a preguntarle, usted está hablando de la ley Bolaños, usted está hablando del desmontaje de toda la arquitectura constitucional con las leyes que se están haciendo, las de memoria, la ley Bolaños, etcétera, etcétera. Las instituciones, sí. Ha tomado todas las instituciones. Pero esto empieza en los tiempos de Zapatero. Y las privadas también. Dígame, ¿qué? Esto empieza en los tiempos de Zapatero. Probablemente él no podía llegar tan lejos en este momento, pero desde 2004 hasta aquí nos hemos ido saliendo primero y separando después del carril constitucional del que se marca la transición. Efectivamente. Primero Zapatero empezó con el pacto del Tinel, que no sé si usted lo recuerda, pero se fueron al notario para comprometerse a no pactar jamás nada con el Partido Popular. Entonces no estaba Vox, éramos con el Partido Popular. A eso se comprometieron y ese pacto está vigente, que yo sepa, no lo han rechazado. Además del pacto del Tinel, Zapatero mandó a su líder en el País Vasco, que por cierto había sido Eguiguren, que había sido condenado por pegar a su mujer con un paraguas, lo mandó a negociar con ETA para que... a negociar, me parece que era con Otegi. Sí, pero también con el catalán, con el líder de Esquerra entonces. Con Carod Rovira. Exactamente, con Carod Rovira, para que ETA no operara en Cataluña o contra los catalanes. Y él fue el que empezó a llamarle al último atentado que hubo en la T4, pues le llamó accidente. No sé si se acuerda usted, pero yo sí me acuerdo. Pues, y Zapatero, que se llevaba muy mal con Sánchez, resulta que, al parecer, según nos ha contado Jesús Cacho el domingo pasado, tuvo la oportunidad de decirle a Sánchez los disparates que estaba haciendo Ábalos, me refiero a los asuntos de las sobrinas, señoritas, prostitutas, etcétera, y con el dinero de los asuntos de cuando vino Delsi, de las mascarillas, esto que han hablado ustedes ahora mismo, del Plus Ultra, lo que le dieron. Bueno, pues todo eso se lo expuso a Sánchez y al día siguiente Sánchez cesó a Ábalos. Y sin embargo le recuperó para las listas electorales. ¿Y por qué? Pues posiblemente para que no hable. Porque Ábalos tiene que saber mucho, como Cerdán. Seguro. De hecho, Cerdán hoy es portada en La Vanguardia y hablaremos de esa entrevista que ha concedido en exclusiva porque se publica mañana. Dice, soy inocente, no he hecho nada de lo que dice la UCO, y dice, con lo que me conoce Pedro Sánchez, pensé que lo tendría claro. No reconozco las conversaciones ni ha existido ese contexto con Koldo ni con Ábalos. O sea, Santos Cerdán está empezando a hablar, veremos a ver dónde nos lleva. Vuelvo a esa columna de la que hablaba. Sí. Perdone, Ana, pero eso que me ha leído es no decir nada. Es lo que publica La Vanguardia en titulares. Ya luego la entrevista por dentro veremos, a ver. Veremos, pero vamos, de momento los titulares no pueden ser más favorables al señor Cerdán. Claro. Sí, entiendo yo que si concede una entrevista es para buscar algún trato de favor, dado que sigue en la cárcel. Que tampoco ataca a Sánchez ni a los otros del pueblo. Vuelvo a esa columna de Jesús Cacho del domingo, porque decía también en esa columna que Zapatero era el que realmente mandaba en el Partido Socialista y que por ahí estaba circulando el rumor de que Zapatero se podía quitar de en medio a Pedro Sánchez, es decir, que siguiera el PSOE, pero con otro candidato. ¿Eso es factible? Yo sí les escucho perfectamente, pero a mí me viene Zoom Meeting. Es que de repente se nos ha congelado la imagen, pero la escuchamos, Esperanza. Me pone Zoom Meeting. O sea, ¿usted cree que Zapatero sigue mandando en el PSOE y Sánchez, llegado el momento, se prescindirá de él? ¿Puede ocurrir eso?
Es que no lo sé ni me interesa. Zapatero y Sánchez son lo mismo, son un desastre para España y lo que hay que hacer, creo yo, es librarse de los dos. Y no hay otra manera de librarse de los dos que ganar las elecciones. Y para ganar las elecciones hay que tener un programa muy claro y la convicción y la determinación de cumplirlo y no hacer, porque la gente cree que el señor Feijóo va a hacer lo mismo que hizo el señor Rajoy. Y de eso, de esa acusación es de la que nos tenemos que librar, creo yo. ¿Usted cree que aguanta toda la legislatura? Me temo que sí. Bueno, no sé si me lo temo, pero que, vamos, yo creo que sí. Que va a aguantar toda la legislatura, porque es que le importa un bledo si tiene muchísimo dinero, si no hace más que recaudar y recibir fondos de todas partes. Eso es y verdad. subirnos los impuestos a todos. A ver, el IVA se subió al 21% porque había una pandemia. ¿Usted se cree que lo ha bajado? ¿Lo ha vuelto a donde estaba? Pues no ha hecho nada. Y también ese lo tenía en su programa. Sí, sí, desde luego. Vamos a intentar recuperar su imagen, Esperanza, que no la vemos. Le voy a dar la palabra a los colaboradores. Buenas noches, señora Aguirre. A mí me gustaría que su opinión sobre cómo, por qué se ha producido eso, o por qué se está produciendo, según las encuestas, ese aumento en la votación, en el porcentaje de voto de Vox. Es decir, hay una subida bastante importante. Es el partido que más sube de Dímelo tú lo que piensas mientras recuperamos la conexión con Esperanza Aguirre, porque la estás preguntando y no sé si te está oyendo. Pues, ¿qué pienso yo? Yo creo que Vox está recogiendo un sentimiento que es muy peligroso, que es el sentimiento anti-inmigración, Sí, que es el que le está dando una subida no solo ese, importante. Pero Sí, pero yo creo que es fundamentalmente es ese, eso es un sentimiento peligroso. Aún así, hay que reconocer que la entrada indiscriminada de personas emigrantes en España es brutal, es sinceramente bestial, y la sociedad de momento no puede asumir esa cantidad de inmigrantes para integrarlos en la sociedad. Pensaba yo que no te estaba escuchando Esperanza Aguirre, pero sí te está escuchando. Sí, escuchando. Esperanza, sobre Vox. ¿Quién está hablando? Vicente González Olaya. Ah, ¿qué tal, Vicente? Hola, Esperanza. Pues yo estoy de acuerdo con él, pero es que yo creo que España, precisamente, que fuimos un país de emigrantes, tendríamos que saber cómo hacerlo. Todos los consulados que tenemos en esos países emisores tendrían que tener la lista de peticiones. Acabo de ver en el telediario que se requieren más de 100.000 puestos en la hostelería. Pues habrá seguro gentes que quieren venir a eso, pues yo les pagaría hasta el billete de avión y les traería, pero con los papeles efectivamente. Y lo que no es estos que dicen que son menores, que yo no estoy nada segura de que sean menores, pero si son menores, devolvámoselos a sus padres. Decía usted, señor Aguirre, que había un riesgo de que, bueno, pues el gobierno hipotético de Feijóo hiciera lo mismo que Rajoy. ¿Usted dónde pondría No he dicho que hay riesgo, yo no lo creo. O que se quite, Feijóo digamos, no lo va a hacer. No, señor, no he dicho preocupación. Eso. He dicho que la gente, mucha gente piensa que hay el riesgo de que el señor Feijóo vaya a hacer lo mismo que el señor Rajoy. Y ese creo que es nuestro máximo problema. ¿Y dónde pondría...? Que haremos lo contrario. ¿Dónde pondría usted las prioridades en un hipotético gobierno de Feijóo? Las prioridades en cumplir nuestro programa electoral, pero si con cumplir el que llevamos ya el año 11 ya estaría bien. Mire, que los jueces no sean elegidos por los políticos, como dijo Alberto Ruiz Gallardón, acabar con el obsceno espectáculo de que los políticos elijamos a los jueces que eventualmente nos pueden juzgar. Cumplir con todo lo que dijimos entonces sobre el plan hidrológico nacional. La ley electoral, que la llevábamos en nuestro programa, que estamos gobernados por unos partidos que no llegan al 5% en el nivel nacional y que en Cataluña, sumados Junts y Esquerra, no llegan al 25%, son menos de la cuarta parte de los que votaron en su momento en las elecciones catalanas, y es que esto es demencial. Y eso hay que cambiar la ley electoral. El otro día me lo recordaba a mí un compañero, el que fue presidente de Baleares, Bauzá, me dijo que llamaba muchas veces al presidente a decir la ley electoral es fundamental.
pero que el presidente quería que se hiciera por consenso. Me parece muy bien que se hiciera por consenso, pero con estos señores no hay posibilidad de consenso porque han firmado el pacto del Tinel para no pactar nada con nosotros. Otro gallo hubiera cantado con otra ley electoral, desde luego. A ver, Marta, última pregunta. ¿Qué tal, Esperanza? Buenas Hola, noches. Marta. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Te oigo mucho y te veo por la tele, pero hace pues mucho nada, que no nos yo a ti también y me alegro muchísimo, que hemos compartido muchísimos años. Hace muchos años de en la trabajo, política. ¿verdad? Bueno, aquí seguimos dando guerra. Quería preguntarla, Pedro Sánchez al final, frente a todo pronóstico, consiguió no ganar las elecciones, pero sí gobernar el 28M, y fundamentalmente uno de los asuntos fue agitar el que viene la derecha, la ultraderecha, asimilando PP con Vox, y esa va a ser otra de las grandes El bazas. 28M, pero querías decir el 23 de julio. ¿O? Sí, después del 28M, efectivamente. Después del 28 de mayo, utilizando los pactos con Vox, efectivamente, el 23 de julio, muy bien, estás en plena forma. El 23 de julio gobierna sin ganar, gracias, agitó el fantasma de viene la derecha, la otra derecha, y yo estoy persuadida que en el 2027 lo va a volver a hacer. Y si ya lo está haciendo. Efectivamente, esta vez le va a... No tiene otro... Sí, pero le funcionó. El 23 de julio le funcionó. Ana, ¿Qué y tiene le va a que volver hacer? a funcionar. Ni él ni Zapatero tienen otra ideología que el odio a la derecha. ¿Qué hay que hacer para que no le funcione esta vez? O sea, ¿qué consejo le daría a Feijóo para que esta vez no le funcione, no haya otro 23J? Todo menos rechazar a Vox. A ver, Vox es un partido perfectamente constitucional con el que yo no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero sí lo estoy en las más importantes, en la defensa de la propiedad, la defensa de la libertad, y la defensa de la vida y la defensa de la unidad de España, por si no te parece importante. Pero hay otras en las que yo no estoy de acuerdo. Pero eso no quiere decir que no podamos pactar con Vox. Pero bueno, ellos que pactan con Bildu, que sigue con la Kale Borroka. Esta mañana decía la ABC que la Kale Borroka en las fiestas del País Vasco está otra vez con lo mismo. El tiro en la nuca sale en todos los grafitis que pintan por las calles. Pero sí, y resulta que eso está muy bien. Oiga, por favor, ¿y qué es lo que...? Porque Bildu no se ha hecho público en qué es lo que les pidió para pactar con ellos. Y yo estoy convencida que lo que les pidió es que la ley de memoria histórica, o sea, que la democracia empiece el 82, como querían ellos, cuando llegó Felipe González, cuando la Constitución se aprobó el 78. Probablemente es el pacto más sólido que tiene ahora mismo Pedro Sánchez, el de Bildu. Es el aliado más firme, toda la razón tienes, Ana, el aliado más firme que tiene en este momento Sánchez. A ver, y luego hay este amigo de Otegi, que es también el que le proporcionaba al Cerdán los mejores resultados en el País Vasco. ¿Cómo se llama? Anchón Alonso, sí. Bueno, y empiezan a aparecer contratos con el gobierno del PNV en Navarra también. Por eso. Pues La veo a usted en plena... Yo creo que tenemos que convencer a la ciudadanía que esos 12 millones casi de personas que nos votaron en noviembre del año 11, que es verdad que muchos lo hicieron por el desastre de gestión de Zapatero, pero también lo hicieron por el programa electoral ilusionante que llevábamos, tenemos que demostrar que tenemos la determinación de cumplirlo y de no caer en los errores que cayó el señor Montoro especialmente, pero también el señor Rajoy. Veo que la inquina se mantiene contra Cristóbal Montoro. Al final es que se cargó su candidatura al ayuntamiento. Ana, yo no le tengo inquina. Yo digo que han pasado 10 años desde las elecciones autonómicas y municipales del 15. Yo denuncié ante la Fiscalía General del Estado la filtración de mi declaración de la renta, que desde el punto de vista fiscal era perfecta, no tenía ninguna pega que ponerme. Pero era el único año de mi vida que yo había ganado dinero, mucho dinero. Creo que eran 350.000 euros. Bueno, aquello, según los trackings que hacíamos, pues nos costó una bajada importante entre los pensionistas. Claro. Pero en fin, la vida es así y el Ayuntamiento de Madrid pues tiene en este momento al Partido Popular en el gobierno. Pero
a ver, después de 10 años, dado que todo el que entra en el sistema informático de Hacienda y mucho más en la declaración de un particular concreto, pues deja rastro. Entonces, si deja rastro, a mí, ¿por qué no me lo han dicho en 10 años? A ver si ahora los socialistas que están ahí pues me hacen ese favor. Pues no estaría mal, sí, porque se llevó por delante unas cuantas carreras profesionales. Esperanza Aguirre, la veo en plena forma, me alegra. Feliz verano. Yo sí que la veo a usted, Ana, igualmente. Muchas gracias. Igualmente. Hasta la próxima. Gracias Buenas a usted. noches. Buenas noches.